Qué gusto saludarlo, ¿cómo va? ¿Cómo va, Huito? ¿Sabés que a eso te faltó una introducción que yo no sé si alguna vez te lo dije, A o ver. no se los dije? ¿Qué pasa? De chico, escuché en esto, ¿eh? Sirve para los que son estudiantes cuando le rompen el bocho de pequeño. Sí. Mi viejo es contador y mi vieja era Ah, periodista. mirá qué química, ¿no? Claro, los dos entraron a la... No, se hizo el licuado y ahí quedaste, ¿no? Y ahí Claro, nací. mi viejo estaba todo el día con los números, mi vieja estaba todos los días con los medios. Entonces, Claro, yo arranqué, dije, no, quiero seguir comunicación. claro. En la carrera de comunicación después dice, che, no, pero a mí me gusta mucho todo lo que es administración de empresas y economía. Y ahí me mandé. Excelente, excelente. Por eso explicás también, Damián, y por eso aprovechamos tu conocimiento sobre esta economía 2025, que tiene novedades, desde las retenciones del campo, pasando por la visita del fondo, pasando por la baja de los impuestos para los autos, de media gama o de gama alta, pasando por infinidad de temas, ¿no? Que ocurren, la inflación que se va a conocer ahora en enero y seguramente la puedes adelantar. Bueno, mire, vamos a arrancar de lo macro a lo micro. Dale, eso. Desde lo macro del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente hay un muy buen nivel de conversación, porque lo hemos dicho más de una oportunidad, Argentina es mejor alumno mundial en materia de equilibrio fiscal, digamos, estabilización monetaria y el resultado que está teniendo desde el punto de vista de reconversión de reservas, ¿no? Y encima pagos a los acreedores como corresponde. Entonces, a mí me parece que el gran dilema acá, y siempre el fondo lo ha puesto en cuestión, es tipo de cambio. Tipo de cambio. Vamos a jugar un partido de truco, Hugo. Sí. Vos sos Fondo Monetario Internacional, yo soy gobierno. Yo gobierno, no quiero tocar tipo de cambio a pesar de que el Fondo Monetario me lo exija. El Fondo Monetario te dice, flaco, si no tocas tipo de cambio tenés el problema de que evidentemente algún sector, bueno, no tenga esa competitividad necesaria como para que vos acumules más reservas y puedas honrar hacia adelante tu compromiso de pago. Entonces creo que ahí hay una situación, digamos, en dirimirse en la negociación, que creo yo que el gobierno tiene una carta que es el excedente que está obteniendo por una cuenta, en la cuenta comercial, que antes no existía, que es petróleo y gas. Se está entrando muchos dólares por ahí, pero bueno, vos sabés cómo es el mundo. El mundo puede cambiar y bueno, que tengas algún tipo de inconveniente como para vos poder generar un acuerdo a largo plazo en ese sentido. Pero yo creo que ese es el único punto en cuestión. Muchos están diciendo, bueno, y me lo ponían hoy en mi X, che, ahora levantan los impuestos aranceles a las importaciones de auto de lujo, ¿a mí qué me toca? Y sí, es el 1% de la población. Pero yo hago la pregunta, cuando un tipo compra un auto de lujo, que antes no lo podía comprar, o no lo compraba directamente. Sí, o iba a un usado, por ahí tenía un dinero y quería un auto de esa categoría, iba a un usado porque no se conseguían de otra categoría, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, ahí hay un movimiento de puerto, hay una concesionaria que intermedia, hay un tipo que empieza a utilizar su auto, hay un taller mecánico que comienza a comprar insumos, lo que sea para poner el auto puesta. O sea, hay un movimiento económico de ese 1%. ¿Me entendés? Sí, claro. Entonces, pensarlo en términos económicos no es solamente si le beneficia a la mayor parte, sino que en definitiva eso era una traba, donde en Puerto Zárate, Campana, el año pasado había vehículos parados hacía 5 años porque no teníamos los dólares. Así nomás. Claro, de esos de una lujo, locura. ¿entendés? Entonces, creo que son medidas muy de muy corto alcance, pero en definitiva es algo que había que recomponer. Después sí, obviamente, no, a Doña Rosa esto no le llega directamente y efectivamente no lo ve, ¿no? Y con respecto a la baja de impuestos, bueno, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo, que en definitiva lo hicieron los argentinos, pues no, los gobiernos no hacen esfuerzo, sino que en definitiva equilibran sus cuentas en relación al esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para lograr efectivamente ese paso, todos. En todo caso, el gobierno hace el esfuerzo de poner la cara, dar explicaciones y finalmente porque perder o ese ganar esfuerzo hay que hacer, una elección, ¿no? exactamente. Y yo ahí
siempre digo lo mismo. El día que se le preguntó por sí o por no, en esa famosa compulsa, dijo, ¿vos hacer ajuste fiscal? Sí. Y lo hizo, ¿entendés? No es que mintió. Entonces yo creo que eso le da mucha legitimidad al presidente de base, y creo que en esta circunstancia donde estamos obteniendo equilibrios fiscales y baja de impuestos a nivel nacional, y hay una perspectiva, porque el gobierno va fuerte sobre eso, ojo, mirá lo que me ponían ayer en una cuenta de X, y me interesan muchas esas lecturas que hace la sociedad. Me dice, ojo, a ver si bajan los impuestos a los autos de lujo y te suben los ingresos brutos por la compra de ese auto de lujo en las provincias, o te cobran más tasas municipales o se lo lleva a la concesionaria. Y esto es un gran riesgo. Acá hay un riesgo de interpretación social muy importante que nosotros como comunicadores tenemos que empezar a mostrar. Claro. ¿Quién se queda con esa parte, no? Porque tal vez quién se queda con esa parte en definitiva, ¿no? Porque el intermediario en una de esas lo aprovecha para sí. Pero Hugo, esto ha pasado. Esto no es una locura lo que dijo esa persona, ¿eh? Esto ha pasado, ha generado impuestos. Decir, che, esperá, bajaron los nacionales, bueno, vamos a cobrarle nosotros un provincial por traer un auto de lujo a la provincia. Claro. ¿Entendés? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, porque ahí se dirime una cuestión donde la sociedad entró en una situación de hartazgo donde la baja impositiva, no sé por qué pasa, eso me podrías ayudar más, cuál es el proceso cultural de cambio del sentido de las cosas, ¿no? Pero el año pasado, hablar de baja impositiva era mala palabra. Y ahora, hablar de baja impositiva, reducción de impuestos, reducción de la presión tributaria es ley. ¿Entendés? Cambió el proceso. Creo que el gobierno logró mostrar que efectivamente pagábamos muchos impuestos, malos impuestos, altos impuestos para una administración pública muy ineficiente, ¿no? Para mí el gobierno está cumpliendo además con lo que prometió en campaña, de a poco. El guiño de las retenciones, de la baja de las retenciones al campo es importante. Y hablemos de la visita del fondo, que se fue, que dijo que viene muy bien, pero como si faltara una coma, simbólicamente hablando. Bueno, para mí la coma que falta, en definitiva, es un proceso donde Argentina encuentra nuevos interlocutores, donde Argentina es un defolteador serial, donde Argentina no ha parado de generar nuevos llamados a bonistas, nuevos llamados a renegociaciones con el fondo permanentemente. Y bueno, en esta circunstancia, por primera vez, después de el interregno del año 2004 a 2008, Argentina logra tener superávit, muestra cuentas fiscales ordenadas. La única duda hoy es tipo de cambio. Entonces, cuando hablamos con tipo de cambio, digo yo, nos estamos manejando mal de qué está apreciado o no está el tipo de cambio apreciado o no. Cuando hubo el famoso debate si estamos en los niveles de 90, todavía estamos por encima del nivel de los 90. Entonces, ¿qué es lo que te dice Milei? Che, pero pará, si vos te me tomás ese tipo de cambio, en los 90 la presión tributaria respecto del producto era del 21%. Yo la tomé en 44%. Entonces, sacame ese tipo de cambio, lo que yo estoy proponiendo de ir bajando impuestos, bajando aranceles para que ese tipo de cambio sea más competitivo a este nivel. Uh-huh. Y la otra, que también hay que dirimirlo y ver sector por sector. Escucha esto, ¿el tipo de cambio está atrasado o los precios están adelantados? Buena pregunta. Fácil para la gente. Los precios están adelantados a un tipo de cambio que los fijaron en 2.500, 3.000, y ahora efectivamente los empezás a ver falsamente reposicionados o reajustados con ofertas, promociones y descuentos. ¿Entendés? Uh-huh. Porque cuando vos te hacen un descuento con una inflación proyectada para este año entre 18,7 y 28%, ¿cómo puede ser que haya útiles escolares, que lo vamos a sacar en el informe de la semana que viene, con 40% de descuento? Claro. Entonces, pará que me parece que esa mochila, hermano, la pusiste a un precio muy fuerte, pensando que mira, para que te des una idea, una mochila, las mochilas o las carteras, solamente se produce el 10% del mercado interno, el resto se importa. Uh-huh. Entonces, probablemente
haya parte de precios adelantados. Bueno, ¿en qué sector? ¿En todos es o no? Bueno, habría que revisar eso. Después, sector industrial probablemente esté más complicado, con una economía que es muy poco competitiva, con falta de infraestructura, desde siempre, con falta de tecnología, probablemente tenga un tipo de cambio atrasado. El campo, con sequía, con precio internacional a la baja y con retenciones, bueno, efectivamente está teniendo el peor de los mares, entonces también muestra retraso para esa situación. Entonces creo que es sector por sector. ¿Cuál era lo que hacían todos los gobiernos hasta ahora? ¿Qué? Por eso me permito reflexionar. Bueno, depreciemos el peso frente al dólar y que lo paguen todos. Claro. Eso era la mecánica típica que nos llevó a... El gobierno te dice, che, esperá, voy a llevar al taller mecánico a aquel que creo que se está por romper el motor. Y arrancó por el agro. Yo diría, che, yo como comunicador te diría, viendo estos sectores, bueno, fíjate si hay algún otro que hay que llevar al taller mecánico. Clarísimo. Damián, ¿y el fondo va a liberar esos 10.000, 11.000 o 6.000 millones de dólares para salir del cepo? ¿Qué ves en el horizonte? Son 12.000. 12.000. 12.000 los que necesitamos, ¿no? Y eso se lo han dicho, entre 10.000 y 12.000 lo ha dicho el propio presidente. Sí. ¿No? Entonces, ¿será solamente el fondo? ¿O será el fondo y algún fondo de riesgo que tome bonos argentinos? Yo me acuerdo que Milei decía algo en campaña que a mí me parecía medio... sí, que tenía mensajes que decían que tenían dólares para ofrecerle. Claro, y a mí me parecía loco que eso suceda en un año. Y la realidad que casi sucede. ¿Qué es esto? Yo a vos te daba, Hugo, como bonista, o como digamos, parte de la deuda, bonos el año pasado a $27, sí. Y si lo hubieses tomado, hoy están a 70. La ganancia fue fenomenal. Claro. Entonces, eso ha pasado, ¿entendés? Y todavía tenés si Argentina efectivamente sigue el sendero de recomposición, levanta el cepo, la economía comienza a estabilizar sus variables, etcétera, bueno, tiene posibilidad de crecer. ¿Cuáles son las incógnitas? A mí, mira, tengo un cliente mío en la consultora, me dice, Damián, no me hable de las certezas, decime cuáles son las incógnitas. Porque siempre me dice, a mí, para tomar decisiones en la empresa, quiero saber lo malo. Después decime lo bueno. Ojo, que no se puede vivir de la cuenta financiera. Uh-huh. Vos tenés que salir a laburar todos los días, yo tengo que salir a laburar todos los días. ¿Qué quiero decir esto? Y bueno, este año necesitas cuenta financiera, o sea, que te ayude el Fondo Monetario Internacional. En algún momento la economía tiene que empezar a crecer y tenés que generar los dólares para generar ese repago. Las famosas porque inversiones, no la actividad... roleando, porque es una tarjeta de crédito que se te hace impagable. Cuando algún contexto te vuelve adverso, caso que hayan pasado en varias oportunidades, eso puede llegar a tener algún tipo de ruido. Otra situación importante, no desestimemos el dato de turismo de anteayer. Efectivamente ahí te muestra que hay una relación donde los argentinos, ¿cómo podía ser que en diciembre de 2023 fuésemos tan pobres? Pero en un año podemos ser tan ricos. O sea, creció tanto la productividad y de la economía como para que pasemos de haber tenido salario en dólares de $300 a $1.200. Y no hay magia, ¿viste? Nos dijeron que había magia. No hay magia. Esas son las cosas que yo quiero pensar. Bueno, esto es una transición y esto es lo bueno. Ojo con esto, que efectivamente hay que detallarlo. En diciembre fueron 50% más los argentinos que viajaron en el exterior respecto del mes anterior. Sí. Probablemente esa cuenta de servicios de pagos al exterior, que el año pasado fue de 5.700 millones, en diciembre de 2017, que fue el récord de los últimos años, fue 12.000 millones de dólares. Claro. Ojo que si esa cuenta se agranda, lo que sacás de un lado se te va por otro. Hay que estar atentos. La inflación de fines del 23 fue 25,5, diciembre del 23. Diciembre del 24, 2,7. ¿Cómo empezamos el 25 a esta altura, terminando enero? Alimentos y bebidas estuvieron al alza, pero yo creo que vamos a tener una inflación probablemente por debajo, más cercano al 2,5, 2,6% de cierre,
donde servicios siguen estando por encima del valor de los bienes en el resto de los rubros. Sí. Es un mes que donde estacionalmente te sube recreación, cultura y hoteles y restaurantes, suben los servicios estacionalmente por Sí, vacaciones. sí, claro, vacaciones plenas. Y los regulados que efectivamente siguen subiendo. La novedad es para febrero, el gobierno toma una decisión que es que así como baja el Crowley Peg del 2 al 1%, los aumentos de servicios van a ser entre el 1 y el 2%, las facturas de luz, agua, electricidad, gas, energía eléctrica y agua. Y pospone para el mes de marzo, Sí. ayer ya vivimos una tensión, lo que es transporte público. Entonces, en esta triangulación de composición, creo que va a costar todavía bajar de ese sendero del 2%, ¿no? Me parece que todavía hay inflación reprimida y yo creo que ahí no se va a decir, etcétera, pero creo que hay una lectura política, ¿eh? La clase media estaba muy complicada, se viene año eleccionario y probablemente, bueno, yo no veo una liberación de tarifa enorme, Claro. como se preveía. Ya se llegó a un nivel donde la clase alta ya paga en muchos casos 100% de tarifa. La veo todavía la clase media muy castigada y me parece que todavía le queda un semestre complicado en nuestro país, ¿no? Escúchame, ¿crees en la idea de venimos del año de la macro y vamos o empezamos a transitar el año de la micro? Esto es, bueno, recuperación de salarios, la actividad económica tiene que empezar a crecer, como bien lo explicabas, también la industrial, en fin, que de algún modo la gente tiene que observar, y además en el medio del año electoral, que su plata vale, que su peso tiene sentido, que puede adquirir bienes y servicios de otro modo, o no, o está difícil para eso todavía. Primero, esa franquicia te la cedo, pagame la licencia. Es el año de la micro, el año pasado fue el año de la macro. Segundo, cuando yo digo respecto de el año de la micro, es porque necesariamente las campañas políticas se dirimen en la micro. Cuando vos ves la campaña norteamericana, Trump, ¿a qué le hablaba? A la clase media, hermano, y le hablaba del bolsillo siempre, en todos lugares del mundo. Claro. Porque cuando le hablaba del cinturón industrial de la costa este-oeste, era la clase media que efectivamente le está diciendo vas a poder volver a producir, vas a volver a abrir tu fábrica, vas a volver a abrir tu comercio. Y vamos a hacer proteccionismo con China. Cuando le hablaba efectivamente a el crecimiento de la economía, crecimiento del trabajo, le hablaba a la clase media, ¿me entendés? Correcto. El empleo le habla. Entonces creo que las campañas necesariamente se deriven en la micro, porque la macro es muy ajena a la gente. Nosotros tratamos de llevarla, Hugo, pero vos mismo lo ves. Nosotros somos divulgadores de medios y fíjate que cuando le hablas de la macro, Doña Rosa le cuesta un poquito. Ahora, cuando le hablas del supermercado o de la obra social, lo entiende en 2 minutos, ¿no? Clarísimo, Damián, como siempre. Un abrazo. Un placer, abrazo grande.